Te puedo poner. Un robocito, no estaría. Entonces, se puede hacer una esquemita para ir aclarando poco a poco eso. Ya lo termino ahorita, ya lo termino. Favorecer el traslado de los equivalentes reductores del NAR reducido citosólico hacia el glutacón, donde va a haber receptores para esto radical químico. El receptor puede ser el NAD glucosólico o el FAD. En ese caso tiene un nombre especial, ¿no? La lanzadera del malato aspartato, la lanzadera del glicerol fosfato si fuera el espacio. Entonces el traslado no es fácil, el traslado necesita que intervengan varios metabolitos que permitan su traslado al interior de la mitocondria. Esa lanzadera es importante para que los equivalentes reductores citosólicos no interfieran con el proceso normal glucolítico del citosol. Entonces, cuando la relación NAD reducido sobre NAD oxidado es mayor que la unidad, cada vez mayor que la unidad en el citosol, entonces obviamente se va a llegar a nivel. Pero tiene que funcionar la lanzadera. Esa lanzadera es importante también porque al incorporarse equivalentes reductores al interior de la mitocondria y formarse NAD reducido o FA reducido, entonces es factible que los equivalentes reductores entren de inmediato a la cadena respiratoria, siempre y cuando, lógico, estemos ante un tejido, una célula con la concentración adecuada de oxígeno, ¿no? O sea, tiene una finalidad importantísima el funcionamiento de las lanzaderas. Y ahí he puesto, ahí está justamente lo que vamos a discutir ahora, ¿no? Dice, otro proceso de utilización de la lanzadera, oxidación del alcohol. ¿Ya? Entonces, obviamente el alcohol que nosotros ingerimos, tenemos que metabolizarlo. Entonces se absorbe por vía gástrica de inmediato, se absorbe en el estómago, continúa su absorción en el intestino, pero en el estómago ya se está absorbiendo alcohol. Ese alcohol tiene que ser transformado rápidamente. Entonces, la enzima llamada alcohol deshidrogenasa va a transformar, y ahí lo puedes ver, el etanol en acetaldehído. ¿Ya? Ese acetaldehído es un metabolito del alcohol. Entonces, cuando tomamos alcohol, ingerimos alcohol, nuestra cerveza, nuestro vino, entonces nuestro organismo está listo para transformarlo. No puede quedarse como alcohol. El alcohol es bien insoluble. Recuerdas el alcohol, pues, las capas lipídicas las puede pasar con forma fácil de bien soluble, se absorbe rápidamente por el estómago. Si tenemos algo en el estómago, entonces la absorción dificulta un poco. O sea, tomar su trago con un estómago vacío es peligrosísimo, que se absorbe muy rápido. El etanol, entonces transformado en acetaldehído por un alcohol deshidrogenasa, se elimina con cuidado, se produce NAD reducido. O sea, un NAD oxidado, ahora NAD reducido. Entonces, cuando el etanol entra a la célula, existe una enzima llamada la alcohol deshidrogenasa. Se transforma el etanol en acetaldehído. Si se forma NAD reducido. Entonces, al formarse NAD reducido, se incrementa la proporción de NAD reducido citosólico que normalmente se está produciendo. O sea, lo que hay, le estamos sumando más cuando nos mandamos una traga. ¿Está bien o no? Estamos produciendo más, ¿ya? Pero yo te he puesto acá ya, no los traí todavía porque la verdad yo no la pude hacer, pero ahora te estoy explicando que además, a nivel de microsomas, citocromo, ¿te acuerdas? Citocromo P450 por proceso de oxidación, ¿te acuerdas? También ya se demostró que a ese nivel se puede metabolizar el etanol con producción de acetaldehído. Obviamente que cuando aquí hablamos de microsoma, de citocromo, ya le han puesto un término especial, lamentablemente se libera algo que nos va a perjudicar a la larga. Radicales libres, anión superóxido, hidroxilo, peróxido de hidrógeno. Te lo pongo ahí para después comentarlo, ¿ya?
Una vez que está el acetaldehído, ese acetaldehído tiene que seguir siendo transformándose a acetato. Entonces, el acetaldehído deshidrogenasa permite este paso de acá y te produce el acetato. Nuevamente, nada reducido. Se siguen incrementando los NAR reducidos. Se siguen incrementando los NAR reducidos. Entonces, nosotros, obviamente, ¿no?, logramos transformar el acetato. Estamos tomando poco trago, mi vasito de vino después del almuerzo, 2 vasitos de cerveza conversando con los patas, un pisquito con su, ¿no?, rico, su limón ahí, pero conversando todo, entonces todo va normal, ¿sí o no? ¿Ya? Y que pronto estoy invitado a consumir una res completa o de repente media res. ¿Quién de ustedes sabe qué es eso? Estoy hablando de trago, pues, cultura etílica. Te cuento la historia. En el Queirolo, el tradicional Queirolo del centro de Lima y del pueblo libre, cuando usted sienta a tomar tu trago con tus papas, te pides una res. ¿Qué es una res? Una botella de pisco quebranta, a mí me encanta el quebranta. Puedes pedir otro quebranta, ¿ves? Con tu gaseosa que tú quieres especial, lo que ellos te lo ofrecen, tu limoncito, tu vermú para darle un saborcito dulzón si te gusta, y comienzas a servirte un dedo de pisco con y conversa, y comes. Te pides un sándwichón de esos buenos, pues, ¿no? Entonces, como estás comiendo rico y estás tomando tu trago, se absorbe poco el etanol, le das tiempo al cuerpo para que esto vaya caminando bien, le das tiempo al cuerpo para que eso se transforme en acetil-CoA, ¿me entiendes? Le das tiempo al cuerpo para que ese alcohol que acabas de ingerir te dé energía. Porque yo te hice en bioenergética, el alcohol, 7 kilocalorías por gramo. Yo me acuerdo que te dije, ¿te acuerdas? El alcohol, 7 kilocalorías por gramo. El carbohidrato, 4 kilocalorías. Las grasas, 9 kilocalorías. Y el alcohol. ¿Pero por qué da el alcohol energía? Ahí está la explicación. Porque te da acetil-CoA. Y si tomamos de vez en cuando, no hay ningún problema, es bastante importante tomar, no te olvides tomar tus tragos una vez al mes, ¿no? Conversando, te libera bastante, te relaja, ¿no? Estudias bioquímica con mayor comodidad, con un traguito, chévere. Pero de a poquito. ¿Por qué? Porque le damos tiempo. Pero si entre mis patas, y eso lo he visto yo lo he visto eso, pero entre mis patas hay un jaladito, acá hay un jaladito, a ver, ¿quién es jaladito? Chile. En el segundo trago se pone chaposito. En el tercer trago, tengo que ir mediano, un poquito más. En el cuarto trago, pop. Porque justamente el amigo que me tocó tenía una deficiencia en este mecanismo y se acumula demasiado acetaldehído, porque genéticamente los orientales, chino, coreano, japonés, lo que yo estoy recordando, tiene una deficiencia en acetaldehído deshidrogenasa. Hay varios tipos de acetaldehído deshidrogenasa, base a isoformas, y una de ellas le falta, y al faltarle, entonces acumulan esto y muy poco se transforma en acetato. Si esto se acumula, es lo que te pasa cuando yo comienzo a trago muy seguido, cuando estás en competencia, ¿no? ¡Ya! Te toca a ti, ¿qué es tomar trago? Esa locura, ¿no? Te toca a ti, acábalo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como tú le das tiempo y se acumula demasiado acetaldehído, comienza, primero, ¿no? El cachetito que se siente y quieres saber, ya no te sale la palabra. Yo quiero, ya no, ya fuiste fuera, ya, Dios. El acetaldehído tiene la consecuencia de esa neurotoxicidad que se caracteriza por la incapacidad ya de poder hasta hablar normalmente, ¿me entiendes? Ese es el acetaldehído. Entonces, en las personas que tienen deficiencia, con muy poco trago ya está con ese problema, ¿no? La raza oriental que viene, pero digo por una falla genética, ¿no? La descendencia europea, africanos no tienen ese problema. Entonces, se forma acetil-CoA, ¿me entiendes? El acetil-CoA es importante porque va a dar energía. Ahora, este esquema quería traerlo a colación para hablar algo muy importante, ya el alcoholismo, ¿no? Entonces, aquellas personas que están tomando pues, cantidad de alcohol
toda la semana más de 40, 140 gramos, cantidad de alcohol que toma. Entonces eso fue una serie de problemas. Vamos a ver qué problemas van a presentarse ya con el alcohol, ¿no? Que si tomamos exceso de alcohol nosotros nos va a pasar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, el acetilcoenzima, el acetilcoenzima ya no va a ser utilizado en el ciclo de Krebs. La acumulación de demasiado acetil-CoA se bloquea acá y esa acumulación de acetil-CoA va a formar ácidos grasos. Entonces, en el capítulo de biosíntesis de ácidos grasos, nosotros vamos a hablar de que a partir de acetilcoenzima se forman ácidos grasos. En forma normal, nosotros si comemos demasiados azúcares, vamos a formar demasiado citrato en el ciclo de Krebs, y el citrato sale de la mitocondria y se desdobla con una citratoliasa de gonzaloacetato y acetil-CoA, y de ahí sale el ácido graso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo como demasiado pan, demasiado harina, voy a formar demasiados triglicéridos. Por lo tanto, cuando estamos con triglicéridos algo, lo primero que nos van a decir, lo primero que ustedes van a decir es: la dieta vamos a acomodarla, vamos a disminuir la ingesta de carbohidratos porque están produciendo demasiado triglicéridos. En este caso, ahora está hablando del alcohol, los efectos ya del alcohol excesivo, ¿me entiendes? Para eso tú recuerdas que la glucosa se transforma en piruvato, ¿no? Y ese piruvato, como estamos en un proceso ya de dificultad en las lanzaderas, al acumular demasiado NAD reducido, entonces el camino se hace un lactato, ¿me entiendes? Porque ya las lanzaderas están funcionando. Entonces, si el lactato sale, pasa una acidosis láctica en la vía sanguínea. Ya tienes la acidosis láctica, ¿me entiendes? Pero ese fenómeno trae consigo una disminución de la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis trae una hipoglucemia. Entonces, el alcohol es un hipoglucémico, claro que sí. Y ahí está la explicación por qué produce la hipoglucemia. ¿Me entiendes? Entonces, lo grave, ahora sí, lo grave en el alcohólico, la persona alcohólica, es que va a desarrollar un hígado graso justamente alcohólico, debido como consecuencia del alcohol. Porque hay un hígado graso o estatosis hepática no alcohólica, que es otra discusión que haremos posteriormente. Pero acá estoy hablando de una estatosis hepática o hígado graso como consecuencia del alcoholismo. ¿Me entiendes? Entonces vamos a producir un hígado graso por una sencilla razón, que acá te va a producir hidroxiacetona fosfato, lo mismo que el piruvato, se transforma en glicerofosfato, ya que hay una gran cantidad de NAD reducido porque no funcionaba la lanzadera, entonces fácilmente te forma el glicerofosfato a través de una quinasa. Y luego tienes ácido graso más glicerol que te da triglicéridos. Y los triglicéridos van a acumularse y se forma el hígado graso. Una enfermedad terrible, porque esto se va a traducir después en cirrosis. Y producto de la muerte por cirrosis en un alcohólico viene la explicación. El aumento de estos triglicéridos obviamente te permite el aumento también de lipoproteínas de baja densidad, que también va a explicar pues, el hígado graso. Pero de lipoproteína de baja densidad va a salir al torrente sanguíneo y te va a dar una hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Entonces, son las consecuencias, ¿no? Del exceso, digamos así, del exceso al porcero del alcohol, tomado como debe ser en forma cultural, no hay ningún problema. No te olvides, ¿no? Siempre una reunión no puede faltar el alcohol, pero el exceso hay. Ahora sí, desde el punto de vista clínico, ¿a qué se debe haber tenido una cirrosis hepática en un alcohólico? Al hígado graso, a través de qué. ¿A qué se debe el hígado graso? ¿No? Y por otro lado habría que discutir, y eso ya es esa parte de esto. Mira tú, los radicales libres que se van a producir. Entonces, cuando tomamos alcohol en pequeña cantidad no hay problema, pero en gran cantidad, mira la cantidad de radicales libres que se va a producir cuando en los microsomos se está produciendo, ¿no? La transformación del etanol en acetaldeído, ¿no? Eso quería informarte en el primer punto, la oxidación del alcohol, ¿no? Segundo punto dice formación de glucurónidos. Vamos a verlo. A ver, para la eliminación de la bilirrubina, yo te mencioné también eso, ¿no? Hay una conjugación o el ácido glucurónico con producción de NAD reducido, o sea, NAD reducido. Otra vez, si está funcionando la formación de glucurónidos, ¿me entiendes? Más lo del alcohol, se está acumulando demasiado NAD reducido que puede después alterar el sistema de lanzadera.
¿Por qué? Porque acá la lanzadera tiene que funcionar y si estamos demasiado alcohol, entonces estamos alterando todo este proceso. A ver la siguiente, por favor, señorita, gracias. Ahí tienes el esquemita, ahí está la formulita, si tú quieres ver un poquito de formas, el etanol, tú lo conoces. Alcohol de hidrogenasa, ahí tienes, acetaldehído, con producción de NAD reducido, y luego tienes la formación de acetato. Entonces, digo acetato porque ves ahí, ese acetato es una fuente energética, sí, porque se transforma en acetil por encima para empezar el ciclo de Krebs y te va a dar energía. Ese es el paso normal, común y corriente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿del acetato qué va a ocurrir ahora? Se transforma en acetil por encima. El exceso es otra cosa, lo que está en pizarra, es otra cosa, ¿ya? La siguiente, por favor, léelo con cuidado. Las lanzaderas son importantes, muy importantes. Ya sabes definir lanzaderas, son muy importantes. Dice lanzadera y metabolismo de fármacos. A mí me interesa eso. A ver, veamos. Como la oxidación del etanol y la composición de fármacos son propiedades del hígado, cuando los dos procesos se dan simultáneamente, puede superar la capacidad combinada de la lanzadera. Entonces tú no puedes administrar, mira lo que dice ahí, un fármaco con un barbitúrico con el consumo de alcohol. Un diazepam, imposible, con alcohol. Por la razón de que se bloquea la lanzadera y no hay una serie de razones. Ya que el medicamento no puede ser transformado con facilidad y se va a quedar más tiempo en el organismo, lo cual puede resultar sumamente peligroso. ¿Ya? De esa manera te he querido pues traer a colación estos datos que va a tener gran implicancia en tu carrera. La siguiente, por favor. Otro tema, este es otro tema, ¿ves? ¿Te acuerdas del plano general que hicimos, no? En el plano general, ¿de piruvato qué va a pasar ahora? Acetil-CoA. Y de acetil-CoA, ciclo de Krebs. Entonces vamos a ver este paso que nos falta hacer, de piruvato a acetil-CoA. Ahí tienes. Vamos a ver, ojo, el piruvato va a ser transformado por el piruvato de deshidrogenasa en acetil-CoA. Acá tienes. Acá está, acetil-coenzima para el ciclo de Krebs. En esta reacción que estás mirando, la enzima que hace posible es un complejo que se llama el complejo de la piruvato de deshidrogenasa, que en realidad son tres. Este complejo está formado por tres enzimas. La piruvato de deshidrogenasa propiamente dicho, cuya coenzima es el pirofosfato de tiamina o vitamina B1, la hidrolipoil transacetilasa es la segunda, cuya coenzima es el lipoato o ácido lipoico, la hidrolipoil deshidrogenasa, cuya coenzima es la flavina adenina dinucleótido, ¿no? Que contiene la riboflavina, ¿no? Del complejo B, dicho sea de paso. Entonces la situación es bastante compleja. ¿Pero qué hace? Transforma el piruvato en acetil-CoA. Entonces es una decarboxilación, una oxidación, exactamente. Si miras con cuidado, el NAD que está oxidado pasa a ser reducido, ¿no es cierto? El piruvato que tenía 3 carbonos ha perdido 1 bajo la forma de CO2. En este momento el azúcar glucosa que habíamos estudiado que tenía 6 carbonos ya empezó a perder carbonos. En el citosol no, porque eran 2 piruvatos, 3 y 3, 6, no se perdió carbono. Pero cuando el piruvato entra, pierde carbono. O ya se van 2 carbonos de los 6 que tenía la glucosa. Ya se fueron 2, ¿me entiendes? Y te queda como producto entonces acetilcoenzima para el ciclo de Krebs, el NAD reducido para la cadena respiratoria, CO2 que se libera, que estamos eliminando. Los carbonos que ingresaron se están eliminando. El carbono que entró como azúcar ahora se está eliminando como CO2. A ver, ¿cuáles son los reactantes de esta reacción? Vamos a los reactantes. Piruvato, NAD oxidado, coenzima. Quiere decir que ese NAD oxidado proviene de un NAD reducido. Ese NAD reducido dejó equivalentes reductores en la cadena respiratoria en el complejo 1 de la cadena y se quedó como NAD. Y está listo el NAD para recibir y otra vez comienza el proceso. ¿Cuál es el producto de la reacción? Acetilcoenzima, el NAD reducido y el CO2, por supuesto, que se liberó. ¿Cómo se llama la enzima? Es un complejo, se llama piruvato deshidrogenasa. Está regulada, como vamos a ver en un momento. En realidad está formada de 3 verdaderos. Vamos a ver el nombre, a ver, leamos juntos. 1. Piruvato deshidrogenasa, cuya coenzima es el pirofosfato de tiamina. La otra, la hidrolipoil transacetilasa, cuyo coenzima es el ácido lipoico lipoato. Y la tercera, la hidrolipoil deshidrogenasa ligada al FAT. Miro con cuidado. Miro con cuidado. Al FAT, no es al NAD. Y acá dice NAD. ¿Qué pasó? Míralo bien. Es FAT, es NAD. Exacto. El FAT termina, pero hay un NAD que está esperando.
Y al final nos olvidamos del FAD porque el FAD no se queda, sino le suelta sus hidrógenos a un NAD que está esperando. ¿Entiendes? Pero que el NAD no forma parte de la coenzima. ¿Ya? No forma parte como coenzima de la lipohidrogenasa que podríamos pensar que está ligada al NAD. No, al FAD. Aunque ese FAD de inmediato transfiere electrones y protones a un NAD disponible, que es un NAD oxidado. La siguiente, por favor. Creo que me entendiste esa vez. En este esquemita que estás mirando, y que si tienes las copias mejor, yo quiero que en tu copia que estás mirando subrayame los reactantes y los productos, por favor. Con un color subraya cuáles son los reactantes y con un color me subrayas cuáles son los productos. Reactantes es piruvato, sí, tienes razón. ¿Qué otro reactante hay? La coenzima A. Muy bien. ¿Qué otro reactante hay de lo que vimos? El NAD. ¿Está ahí? Muy bien, perfecto. Ahora sí los productos. Acetil-CoA, de oxidado, CO2 que se fue. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, ese CO2 que se fue está al inicio, míralo con cuidado. El piruvato tenía 3 carbonos, se fue 1. El pirofosfato de tiamina va a captar esos 2 carbonos o radical ácido. El pirofosfato de tiamina es una coenzima importante pues, de la piruvato de deshidrogenasa que habíamos mencionado. Hay un lipoato que está oxidado que puede recibir fácilmente este radical ácido por lo que se libera otra vez el pirofosfato de tiamina y lo hace, ¿no es cierto? Acá se reduce y queda el pirofosfato de tiamina listo para poder actuar. A su vez el lipoato, ¿no?, va a permitir que este ácido, o sea, de 2 carbonos, una coenzima lo recepcione, se forma acetilcoenzima A, y acá tenemos el producto que queríamos llegar, acetilcoenzima A. Pero en el proceso te va a quedar FAD reducido, pero no se queda con los hidrógenos, se lo va a transferir de inmediato a un NAD que está esperando, y tenemos consecuencia del NAD reducido. La siguiente, por favor. Esa piruvato de deshidrogenasa lo simbolizo como PDH. Entonces la piruvato de deshidrogenasa tiene 2 formas, forma activa y forma inactiva. Según el dibujito, cuando está fosforilada, quiere decir que está inactivo. Míralo bien el dibujito. Cuando está fosforilada, es inactiva. En otros casos, cuando está fosforilada, es ofensiva. Cuando está fosforilada, tiene forma activa. Cuando la glucógeno fosforilasa se fosforila, se activa. Acá, cuando se fosforila, se inactiva. Ten cuidado con eso. No siempre se va a activar, puede inactivarse. En este caso, se inactiva. Si no tuviera fosfato, está trabajando. Muy bien, ahora yo pregunto. Si está trabajando, ¿qué hace esta enzima si ya está trabajando? Ah, los reactantes. Otra vez, ¿ya te aprendiste los reactantes? Piruvato, CoA, NAD. ¿Y qué tienes? Producto. Acetil-CoA, NAD reducido y acetil. Allá trabajó, ¿no es cierto? Entonces ahora nos ponemos a pensar. Para que este compuesto se active, tiene que haber perdido. Por lo tanto, para que este compuesto se inactive, tiene que ganar fosfato. Y para que este compuesto inactivo se active, tiene que perder su fosfato. ¿Quién nos regula eso? Los metabolitos, los efectores. ¿Cuáles son los efectores? A ver, vamos a ver. Míralo con cuidado, por favor. El efector acetil-CoA NAD reducido que está por acá. Acetil-CoA NAD reducido y también ATP se incorpora. Bien. ¿Qué hacen esto? Estimulan. Un efector positivo. Un efector positivo. ¿Estimula a quién? A una quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Incorpora fosfato de un ATP. Y si ya incorpora fosfato, ya no trabaja. La pregunta es, ¿por qué se activa una quinasa? Porque hay mucho producto, seguramente. ¿Está bien el razonamiento? Si hay mucho producto de esta reacción, entonces se activa una quinasa para que la PDH de su forma activa que estaba pasa a su forma inactiva. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, veamos los reactantes. Un ratito los reactantes que están en este lado. Piruvato, CoA, NAD. Piruvato, NAD, CoA. ¿Está ahí? Efectores negativos. No deja trabajar a la quinasa. Si no la deja trabajar a la quinasa, le permite que ésta siga trabajando porque ha sido activada también anteriormente y además por magnesio y calcio que son efectores positivos.
¿Me entiendes? Entonces, esta PDH está activa porque no tiene fosfato. Entonces, nuevamente, los reactantes van a estimular a una quinasa o la van a inhibir a la quinasa. La van a inhibir. El producto de esta reacción, ¿no es cierto?, ¿van a activar a la quinasa o la van a inactivar a la quinasa? La van a activar a la quinasa. ¿Está bien? Antes de pasar, léelo tú solito, razónalo, piénsalo, estudialo, memorízalo, o una llavecita de tu copia, una llamadita perdón de tu copia, de la manera que no te equivoques a la hora del examen. Sí, que se me ocurre preguntar. ¿Está bien? Una cosa es plata, otra cosa es bronce. Perfecto. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Ok. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Lo entendieron bien? Analízalo, mira que no se puede apurar, no quiero que tú lo comprendas. ¿Dónde sucede esto? Obvio, dentro de la mitocondria. ¿De dónde proviene el acetil-CoA? Bueno, lo que hemos estudiado por ahora, ¿no? Del piruvato. Hemos estudiado el piruvato. Te puede venir del ácido graso. Te puede venir del aminoácido. Pero ahorita estamos pensando en los carbonos piruvatos de la glucosa. ¿Ya? Entonces, debido a una glucólisis aeróbica se produjo piruvato. El piruvato al interior de la mitocondria inmediatamente va a ser oxidado, descarboxilado por la piruvato de glutenasa y te forma acetil-CoA. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este estudio que estamos haciendo ahorita? Entrar al ciclo de Krebs. Como para eso se necesita acetil-CoA, la primera pregunta que nos hacemos es ¿de dónde viene el acetil-CoA? Ya tenemos la primera respuesta. De la oxidación de la glucosa, del piruvato dentro de la mitocondria. ¿Qué enzima se necesita para oxidarlo? Piruvato de glutenasa. Es un complejo enzima. ¿Entendés? Entonces, si ya estamos dentro de la mitocondria, la pregunta sería, además de acetil-CoA, ¿qué otra cosa hay para empezar el ciclo de Krebs? Veamos en la siguiente lámina. Ahí está. Ciclo del ácido cítrico. La siguiente, por favor. Después regresamos acá. La siguiente. Ah, es esa. Entonces la pregunta estaba haciendo, ¿no? Si el acetil-CoA ya lo tenemos, que está acá, ¿qué molécula está dentro esperando? Una molécula de 4 carbonos. La molécula de 4 carbonos, oxalacetato, es un sustrato por la gluconeogénesis. Este oxalacetato, que es un sustrato por la gluconeogénesis, en este caso, recepciona 2 carbonos que vienen acá. Entonces se libera la coenzima A para reutilizarla, por supuesto. Y la molécula, ahora, el primer paso, nos permite que aparezca una molécula que se llama el citrato, y la enzima se llama la citrato sintasa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbones. Vamos a ver el citrato, no para que te aprendas de memoria la fórmula, sino para que la interpretes. ¿Cuántos carboxilos tiene? 3. ¿Cuántos carboxilos tiene esa molécula? 3. 3. Pues se llama el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? El ciclo del citrato, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ese es el nombre que se llama. Porque si miras con cuidado, míralo por favor y dime, ¿qué otro tiene 3 carboxilos? 1, 2, 3. ¿Qué otro tiene 3 carboxilos? 1, 2, 3. Ah, quiere decir que el citrato ha sido transformado en otros compuestos, pero que tienen 3 carboxilos. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que transformarse? Vamos a verlo. Solamente para que tú mires con cuidado. Va a haber acá una deshidratación y acá va a haber una hidratación. Las enzimas hidratasas hacen eso. Entonces mira, le saca y le pone. Por lo tanto, si yo miro acá y miro acá, yo veo una diferencia molecular de posición, ¿no es cierto? De posición. Veo los 3 carboxilos. Exactamente. Ahora, esa diferencia realizada por la conitasa, esa diferencia es importante para la etapa más importante que ya viene, esta de acá. Si no se produjera esto, y esta molécula de acá, imagínate, esta molécula se va a oxidar, ¡pac!, se rompe y se acaba otro. ¿Me entiendes? Si esta molécula va a ser oxidada de inmediato, se rompe. Y terminaría todo el proceso. Mira la naturaleza cómo tuvo que hacer modificaciones para que esta molécula ya pueda ser oxidada sin rompimiento.
La molécula no se va a romper, pero va a ser oxidada con suma facilidad, con pérdida de solamente un carbono. Entonces, si nosotros decimos, ¿cuántos carbonos hay acá? 6. ¿Cuántos hay acá? 6. ¿Cuántos hay acá? 6. ¿Cuántos hay acá? No, ya perdió uno, mira, se fue. CO2. Es que actuó una deshidrogenasa. Entonces la molécula de citrato fue transformada en isocitrato, previo cisaconitato. Entonces, la primera oxidación se da acá y se forma NAD reducido y se pierde un carbono. Obviamente, la molécula conocida como isocitrato ahora va a tener un nombre, se llama cetoglutarato. ¿Qué es el cetoglutarato? Un cetoácido. Por lo tanto, aminoácidos que por transaminación, ¿no?, nos den cetoglutarato entran al ciclo de Krebs. O a partir del cetoglutarato podemos sintetizar aminoácidos, sí. O sea, es una vía anfibólica, se llama. O sea, entran y salen con suma facilidad determinados metabolitos con respecto al metabolismo de aminoácidos y de carbohidratos que estamos estudiando. ¿Ya? Pues son rutas de entrada y salida. Se llaman por eso rutas anfibólicas que vamos a ver en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Luego actúa otra deshidrogenasa. La cetoglutarato deshidrogenasa, mira, con producción de NAD reducido. Segundo NAD que se está produciendo, mira. Segundo NAD. Subrayo NAD, subrayo NAD. Ya van dos NAD que se están produciendo para la cadena respiratoria. Un carbono que se va, otro carbono que se va. Habían 5, ahora tiene que haber 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir entonces que esta coenzima A que quedó libre acá también puede ser reutilizada en este paso, mira. ¿Me entiendes? Porque se va a formar un compuesto, ¿no?, succinil-CoA. Y la pregunta sería, ¿qué importancia tiene este tipo de enlace? Yo te diría, este enlace de acá permite que esta molécula sea una ergomolécula. ¿Eso qué quiere decir? Si va a ser una ergomolécula, que es una molécula que cuando se desdoble va a liberar energía adecuada para formar ATP. Entonces, si hay un GDP que esté listo, se forma GTP. Luego el GTP por una tioquinasa te va a transformar a un ADP, un ATP. Por eso que si se forma GTP, no se suma GTP sino ATP, porque no se queda como guanidín trifosfato, sino suelta su fosfato para hacer nuevamente GDP, pero ese fosfato se le da un ADP para formar ATP a este nivel. Hasta el momento se acaba de formar un NAD reducido para la cadena respiratoria, otro NAD reducido para la cadena respiratoria, un ATP que es una fosforilación por sustrato, ojo, fosforilación por sustrato, que es una consecuencia del ciclo de Krebs. Hasta el momento, ¿cuáles son las consecuencias del ciclo de Krebs? NAD reducido va 1, NAD reducido va 2, formación de ATP va 3. ¿Cuántos carbonos ya se fueron? 2 carbonos. Los 2 carbonos que entraron ya se fueron, pero no son del acetil, ojo, no son del acetil. No son del acetil. Los carbonos del acetil permanecen ahí, son los carbonos de los salacetatos, los que se van ahí. Es otra característica importante. ¿Ya? Me quedó acá, gracias a este mecanismo, se liberó la coenzima A nuevamente, otra vez se liberó la coenzima A y me quedó succinato. Este succinato, míralo con cuidado, tiene 4 carbonos, tiene 2 carboxilos carga negativa. La enzima llamada succinato deshidrogenasa permite la formación del fumarato y FAR reducido. Entonces ya tenemos 2 NAD reducidos y un FAR reducido que se acaba de formar. Los equivalentes reductores del FAR reducido van a ir a la cadena respiratoria, quedando libre un FAR nuevamente para seguir en el proceso. La succinato deshidrogenasa, esta enzima que está acá, esta enzima está pegada a la membrana mitocondrial. Es una enzima que está localizada en la membrana mitocondrial y permite este paso con formación de fumarato. Esta molécula, para ser oxidada, tiene que ser reubicada nuevamente sus elementos, acomodada. Se puede usar esa palabra, creo, con suma facilidad. Míralo con cuidado. Fumarato, malato, cambió. Para que ya, gracias a una hidratasa, para que ya una deshidrogenasa pueda actuar. Entonces, la malato deshidrogenasa permite la oxidación del malato otra vez en oxalacetato con formación de NAD reducido y se repite el ciclo, porque ya tenemos oxalacetato. Entonces, ¿cuántos NAD se han producido? Vamos a contarlos. A ver, un NAD, 2 NAD y 3 NAD reducidos. Consecuencia del ciclo de Krebs. Acá yo pongo, en medio acá pongo
se originan 3 NAR reducidos. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, se forma un ATP, pero yo veo GTP, ¿me entiendes? Pero el GTP es donado su fosfato un ADP y se forma ATP. Entonces tengo acá 3 NAR reducidos, un ATP, un FAR reducido. ¿Y cuántos carbonos pongo acá? ¿Cuántos se fueron? 2 carbonos se fueron. Son las consecuencias del ciclo de Krebs. Segundo, acá se forman cetoácidos de gran importancia. Vamos a subrayar los cetoácidos, ¿ya? Acá tiene cetoglutarato y acá tiene oxalacetato. Estas son las dos puertas que permiten la entrada y salida de aminoácidos. La entrada y salida. Entran o salen. Entonces, cuando hagas biosíntesis de aminoácidos, debemos tener en cuenta el oxalacetato y el cetoglutarato para la biosíntesis. Cuando hagamos transaminación, debemos tener en cuenta como cetoácidos, el cetoglutarato y el oxalacetato. Pero ¿cuáles son? Son metabolitos del ciclo de Krebs. Es importante ese dato, es muy importante ese dato. ¿Ya? Ahora, este compuesto que estás mirando acá, que se llama la succinil-CoA, este compuesto que estamos mirando acá, ¿no? Va a, cuando la cantidad de succinil-CoA aumenta, ¿no? Va a inhibir el primer paso del ciclo de Krebs. Por lo tanto, ¿a quién inhibe? ¿Quién está en el primer paso del ciclo de Krebs? Acá encima detiene su actividad. A los citratos sintasa. Entonces, cuando se acumula, ¿no? demasiado succinil-CoA, producto del ciclo de Krebs, entonces se detiene. Mira ese mecanismo de regulación. Obviamente, mirando el esquema, si hay demasiado NAR reducido, entonces, y no hay nada oxidado, estas vías se van a ir deteniendo. Las deshidrogenasas ligadas a NAR, que también se ha demostrado que existen. ¿Ok? O sea, en el ciclo de Krebs vemos varias cosas importantes. Yo quisiera regresar a la lámina anterior, por favor. Y mira, se inicia, eso lo sabías tú, a partir del acetil-CoA y el oxalacetato de 4 carbonos, ¿no? Para formar el ácido cítrico citrato que hemos quedado. Es un mecanismo, el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o el ciclo del ácido carboxílico, es un mecanismo oxidativo que permite la génesis de 3 NAR reducidos, un FAR reducido y un ATP también. Los NAR reducidos y FAR reducidos son los que proveen, donan electrones a la cadena respiratoria. Nos ponemos de acuerdo. Por cada NAR reducido se origina 2.5 ATP y por cada FAR reducido se origina 1.5 ATP. ¿Ya? Entonces nos ponemos de acuerdo. Nosotros en este curso de Bioquímica 2017 vamos a trabajar con 2.5 y 1.5 ATP. ¿Ya? Si yo trabajo con 3, ¿estaría mal? No. ¿Me entiendes? También podríamos utilizarlo. Yo te digo, en el curso vamos a utilizar, para los cálculos, vamos a utilizar 2.5 y 1.5 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quisiera estar. Entonces, por cada mol de glucosa se forma 30 o 32 ATP, que representa aproximadamente lo que ya te imaginaba, 40%. Otros dicen 38%, pero ninguno de los dos exactamente un aproximado de la energía liberada que yo te comencé en bioenergética, ¿no? Otra cosita más, sí, el citrato es fuente de carbono de la lipogénesis. Acá en la pizarra tiene lipogénesis, esto se llama lipogénesis. Cuando a partir de acetil-CoA se forma ácido graso, eso se llama lipogénesis. ¿Ya? Lipogénesis, origen de ácidos grasos a partir de acetil-CoA. ¿Ya? Vamos a ver el esquema nuevamente, la siguiente. Acá está. Entonces, cuando funciona el ciclo de Krebs intensamente se acumula demasiado citrato, el citrato tiende a salir. Ese citrato formado, acá está el citrato, tiende a salir. Se escapa de la mitocondria. Cuando el citrato sale de la mitocondria, entonces la citrato liasa la transforma en acetil-CoA y oxalacetato. Entonces, a partir del acetil-coenzima, ¿qué se va a formar entonces? Repito, ¿no? Si es que la mitocondria y se ha formado una gran cantidad de citrato del ciclo de Krebs, una gran cantidad de citrato, entonces se interrumpe su paso y sale al exterior. Así todo. Este citrato va a ser transformado en oxalacetato y el acetil-CoA. ¿Qué me interesa a mí? ¿Por qué me interesa? Porque a partir del acetil-CoA
se va a formar aminoácido graso. Y ese proceso se llama lipogénesis. Entonces, si la fuente de acetil-CoA que empezó el ciclo de Krebs, si la fuente son los glúcidos, es la glucosa, estoy comiendo demasiada harina, demasiado dulce, demasiados carbohidratos, eso va a generar triglicéridos. Entonces, si yo tengo en sangre triglicéridos más de 130, tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque demasiados triglicéridos en sangre. Tengo 180, preocúpate más. ¿Me entiendes? Obviamente tengo que bajar la cantidad de ingesta de carbohidratos para poder equilibrar, ¿no? Entonces, en lugar de comer 8 panes al día, más tu guiso con papa y camote, lo voy reduciendo. ¿Me entiendes? Entonces, en lugar de papa, camote y arroz, escojo arroz. Otro día, pero escojo uno de los 3. Ya te conté que nuestra comida es muy hipercalórica, ¿no? Es riquísima, todo lo que tú quieras, pero a veces a la causa le metemos arroz. Tu arrocito con su causa, no, la causa es que no se come un causón, no. La causa es una arroz chiquita nada más, ¿no? Para estimular, porque es una entradita, para estimular las secreciones, todas esas cosas. No, tremendo platón, y encima le metemos arroz, ¿no? Hipercalórica, se dice. Hipercalórica. Ok, la siguiente, por favor, creo que el ciclo de Krebs. Bueno, ahí ya tú lo sabes calcular esta, ¿no? Con la aclaración que te hemos hecho, ¿no? En la glicólisis, dos NAD reducidos de la glicólisis, entonces funciona la lanzadera. Si funciona la lanzadera, FAT 1,5 más 1,5, 3. ¿No es cierto? Si funciona la lanzadera que utiliza el NAD, 2,5 más 2,5 te da 5. Quiere decir que esto depende de acuerdo al sistema de lanzadera para que te dé 3 o 5, ¿no es cierto? En la vía glicolítica tú sabes que la ganancia efectiva hemos quedado en 2. Cuando se oxida el piruvato, acuérdate que te da 2 NAD, mitocondrial, 5. Acetil-CoA, acabamos de ver acetil-CoA, acabamos de verlo ahorita, ¿no? Te va a dar 6 NAD, ¿por qué? Porque son, obviamente, considerar 2 piruvatos que están entrando. Acá, 2 FA reducidos, te da 3. En el ciclo de Krebs se forma GTP, ¿no? Pero nosotros no sumamos GTP, sino sumamos ATP. Claro que viene a ser lo mismo en realidad, ¿no? La totalidad de producción de glucosa, 30 o 32 ATP. Eso que representa aproximadamente el 40% de la energía, ¿no? Ese es para hacer los cálculos, ¿no? ¿Ya? Ese es para hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, recuerda pues que los NAD reducidos que son del citosol tienen que ser transferidos al intestino. Si el FAT lo recibe, entonces por cada FAT reducido sería 1,5. Y si lo recibe el NAD, entonces ahora sí 2,5. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De piruvato a acetil-CoA se forma un NAD reducido, ¿no es cierto? Pero son 2 piruvatos con glucosa. ¿Está bien? 2 piruvatos con glucosa, o sea, son 2 NAD reducidos. Si por cada NAD de 2,5 me da 5. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, se forma un NAD reducido que entra en el ciclo de Krebs. Yo tengo que ir sumando eso, ¿ya? Eso es lo que tengo que tener en cuenta en las vías metabólicas. La siguiente, por favor. Gluconeogénesis es lo contrario a la glucólisis. Yo te conversé bastante de eso. ¿En qué momento funciona? En el ayuno. En el ayuno. ¿No es cierto? Yo te dije que hay 4 enzimas que van a intervenir en la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Formar glucosa a partir de un compuesto muy diferente al carbohidrato, obviamente. ¿No es cierto? Esa es la gluconeogénesis. ¿A partir de qué? De lactato, sí. De piruvato, sí. De aminoácidos como alanina, sí. De glicerol también. ¿Me entiendes? De glicerol también se puede formar. ¿De ácido graso se puede formar? No. Nosotros no podemos sintetizar azúcar a partir de ácido graso como sí lo hacen las plantas. Porque las plantas tienen una vía especial que no evolucionó en nosotros, que se llama la vía de glioxilato. ¿Cómo rogamos a tener la vía de glioxilato? Y no nos hacen caso si somos cristianos, si somos creyentes, si somos monoteístas, si somos politeístas. Si no creemos, bueno, pero no nos hacen caso.
Qué bacán sería, pues, ¿no? Tremendo rollito que tengo. Yo dejo de comer una semana, un mes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque toda la grasa se transforma en azúcar y mi cerebro no se resiente. ¡Qué bacán! No, no es así. Por cada gramo, para bajar la pancita por cada gramo, cuesta, pues, ¿no? Cuesta. Por ahí me encantan los dulces y en verano me encantan los helados. Eso tengo que medir. Pues los carbohidratos a la larga van a producir una triglicéridos y todas esas cosas. Porque este dato que está acá te va a servir para lípidos, ¿sabes? Lipoproteína de muy baja densidad, que a la vez va a dar, como dije, la lipoproteína de baja densidad, o colesterol malo, que lo van a llamar. Sí. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces son los 4 enzimas que quiero que te la aprendas de memoria, por favor. No, ahorita, en este momento. Tenemos todavía 2 minutos 30 segundos para hacerlo. Tú puedes en 2 minutos 30 segundos aprender todo. La número 1 para nosotros en el sistema es la piruvato carboxilasa. La número 2 es la fosfonol piruvato carboxilasa. La número 3, la más fácil de recordar, la fructosa disfosfatasa. Y la número 4, la que ya está arriba, la glucosa 6-fosfatasa. ¿No es cierto? Para hablar lo contrario a la vía glicolítica, vamos a voltear las flechas. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, volteamos las flechas, pero con una condición. Algunos pasos se necesita una enzima especial que se llama enzima de la gluconeogénesa. Entonces la pregunta sería, ¿con qué hormona se estimula la actividad de estas enzimas que te presentan? ¿Insulina o glucagón? Glucagón, porque es gluconeogénesa. Y la gluconeogénesa tiene por finalidad formar glucosa, ¿no?, en el momento de ayuno, cuando no tomamos alimento. ¿Cuál es el órgano que nos va a ayudar tremenda? El hígado. Pero si yo me enterco y no tomo desayuno, y tampoco quiero almorzar, ¿se entiende? Que pasan las horas, el hígado aquí le pide ayuda al riñón. Le pide al riñón, oye compadre, trabaja, no, yo tengo tanta chamba, no, trabaja, porque este pata no quiere comer. Así que el riñón comienza a trabajar intensamente y a partir del glicero comienza a producir glucosa para el cerebro y para los glóbulos rojos, los glucodependientes. ¿Te acuerdas, no? Glucodependientes. O sea, cuando pasan muchas horas y no tomamos alimento, estamos forzando, ¿no?, a la corteza renal para que comience a hacer gluconeogénesa. O sea, dejar cosas que está haciendo para implementar, porque al pata se le ocurre no comer. O sea, está haciendo una dieta rarísima, no comer. Porque hay gente así, dice, no como 2 días, no, claro, ¿cómo va a ser? El asunto no es así, el asunto es hacerlo de forma científica.